En este vídeo vamos a tratar sobre los temas de Dios y sobre el ser humano en un autor contemporáneo, en este caso en Friedrich Nietzsche. Y lo vamos a hacer desde la muerte de Dios, para tratar el tema de Dios, y desde los conceptos de lo dionisíaco y el superhombre en el ser humano. La muerte de Dios. Bien, cuando veíamos la crítica enorme que realiza Friedrich Nietzsche a la cultura occidental, y que lo hace porque su diagnóstico sobre la cultura y la sociedad occidental es que es nihilista, ese nihilismo pasivo, que constituye la visualización de la pérdida de valores que ha tenido Occidente y que se asientan esos valores sobre la nada, lleva a Nietzsche a hacer una crítica enorme que vimos en los vídeos pasados, por una parte al conocimiento y a todo lo que será la filosofía como construcción de la civilización occidental, de la cultura occidental. Por otro lado, también esa crítica la lleva a la ética, con esa gran distinción que tiene entre moral de señores y moral de esclavos, y él dice que de alguna manera se ha instaurado la moral de esclavos de manera decadente e invirtiendo el valor primordial que tenía esa moral de señores. Esa crítica Nietzsche la va a llevar también al terreno de la religión y va a decir que con la idea de Dios, de alguna forma, se ha instalado en la cultura la mayor falsedad. Él dice literalmente que Dios es la gran mentira del más allá y la gran vergüenza del más acá, el gran desprecio del más acá. Esto es lo que dice él textualmente, ¿no? ¿Por qué dice esto? Bien, Nietzsche, por una parte, como recordáis, había señalado a Platón como el primer autor del otro mundo, del más allá, el más allá platónico o el trasmundo platónico. Bien, pues él va a decir que el cristianismo instala definitivamente el más allá y además lo vincula a los bondadosos, a los compasivos, se lo da a los débiles. Dice Nietzsche, lo convierte en una promesa para el rebaño. Y eso Nietzsche dice que lo realiza la religión judeocristiana, con esa inversión de los valores, con esa rebelión de esclavos, en la cual promete el reino del más allá, promete el mundo del más allá a los débiles, a los bondadosos, a los compasivos. Bien, Nietzsche va a decir además que la religión tiene aún otro problema más. Como vimos cuando estuvimos viendo a San Agustín y cuando estuvimos discutiendo los textos de San Agustín sobre el libre albedrío, sobre la voluntad, veíamos que al final algunos de vosotros en las tertulias dialógicas muy acertadamente decíais, bueno, al final parece que lo que quiere de alguna manera Agustín de Hipona con esa separación es separar entre buenos y malos, o sea, poder distinguir quiénes son los buenos, a los que va a recompensar Dios, y quiénes son los malos, a los que va a castigar Dios. Bueno, Nietzsche hace un análisis muy similar y dice, la religión utiliza el concepto de culpa, Schuldig, ¿no? La culpa, para de alguna manera condenar el mundo de lo bueno, el mundo de la vida, ese mundo que estaba, digamos, instaurado con la moral de señores, y convertir a través de la culpa, ¿no? Y a través de los nuevos conceptos de bondadoso, convertir eso en el mundo ya tal y como se le promete a los buenos, y en el mundo del más allá que esos buenos tienen que esperar. Claro, al final ese libre albedrío sirve para culpabilizar a lo que el cristianismo va a llamar malo. Y por lo tanto Nietzsche va a decir que el cristianismo es también una metafísica de verdugos. O sea, quiere de alguna manera castigar, y quiere castigar a todo lo que es elevado, aristocrático, en fin, estas cosas que ya sabéis que plantea Nietzsche en términos morales. Bien, digo esto porque para llegar a la muerte de Dios, o si la pregunta en la EBAU fuera Dios, tendríamos que contar un poco esa crítica fuerte que él realiza a la religión, y desde ahí ya construir la muerte de Dios propiamente dicha. Bien, ¿qué es la muerte de Dios? La muerte de Dios es, como dice Nietzsche, la preparación para el superhombre. La muerte de Dios es negar el gran concepto de la civilización occidental, que es un crisol, que es una síntesis de toda la gran inversión de los valores que se ha producido y que han dado lugar a esa idea que Nietzsche dice que es enormemente falsa, que es la idea de Dios.
en un pequeño estado de la cuestión, en la Gaia Ciencia, que es una obra del periodo positivista y que es la de la EBAU, por cierto, es una obra de la juventud de Nietzsche, de transición, pero todavía del periodo joven, ¿no? Nietzsche va a decir, si uno mira la historia, uno ve que la modernidad ya está inmersa de alguna forma en la muerte de Dios. ¿Por qué? El Renacimiento ha puesto en primer lugar al hombre con el humanismo, por una parte. Después, Descartes, con todo lo que pueda tener de negativo en la parte filosófica y en el concepto de alma, sí que dice Descartes, ha colocado en primer lugar la razón. El racionalismo ha situado la racionalidad por delante de Dios. Después, la Ilustración ha colocado un nuevo ser humano en la política que también de alguna manera ha negado a Dios y que ha decidido organizarse a sí mismo desde la construcción política. Y por último, dice Nietzsche en el siglo XIX, el positivismo, la afirmación de la ciencia como sentido del hombre y de la historia, ha hecho lo mismo, ha colocado en primer lugar a la ciencia, cosa que se venía ya preparando desde la Revolución Científica, pero se ha colocado a la ciencia en primer lugar y, colocando a la ciencia en primer lugar, otra vez se ha negado a Dios. Así que, de alguna forma, la muerte de Dios es algo que ya se venía viendo a lo largo de la historia. Y Nietzsche dice, además, la muerte de Dios es algo fundamentalmente necesario para que surja el superhombre. Y la muerte de Dios no solamente es el camino de la historia. Nietzsche dice, Dios ha muerto y además lo hemos matado nosotros. Es decir, la muerte de Dios es algo que se tiene que querer para recuperar el mundo de la vida y para recuperar todo lo que está encerrado de alguna forma en esos grandes valores occidentales que todos ellos están representados en la idea de Dios. Pues desde la moral de señores, que queda ahogada en una rebelión de esclavos en el cristianismo, en el judeocristianismo y en la idea de Dios, hasta el sentido del mundo y este mundo y no los trasmundos, ningún más allá. Es decir, todos los conceptos que ahora vamos a ver en la parte afirmativa de la filosofía de Nietzsche, en la transmutación de los valores que él quiere instaurar para la civilización occidental, todos necesitan la muerte de Dios. Por lo tanto, la muerte de Dios es el último paso que se debe de dar antes de la llegada del superhombre. Hay una metáfora muy no sé, curiosa, ¿no? Iba a deciros hermosa, pero más bien es curiosa, que es la parábola del loco de la linterna, que aparece en la Gaia Ciencia, en la obra que vais a leer, que es donde él habla por primera vez de la muerte de Dios. Y entonces, en esa parábola, pues un loco va con una linterna, ¿no?, entrando en las iglesias, en las catedrales, ¿no?, y entona unos cantos por la muerte de Dios. Entonces, claro, le parece que entra alguien, ¿no?, y le preguntan, ¿pero qué hace aquí? Y el loco, ¿no?, dice, ¿pero para qué sirven estos mausoleos? ¿Para qué sirven estas tumbas si son tumbas de Dios y Dios ha muerto? ¿No? Ya no nos hacen falta iglesias, ya no nos hacen falta monumentos que celebren a Dios porque Dios ha muerto. Esa muerte de Dios preparará la segunda parte que vamos a ver ahora, que es el superhombre, el proyecto de lo dionisíaco en Friedrich Nietzsche.